Soy José Marcelo Ordóñez, médico psiquiatra, y agradezco profundamente la invitación a compartir con ustedes en este espacio. Hoy me encuentro frente a un grupo distinguido de estudiantes, comprometidos con una misión que va más allá de la práctica profesional. Ustedes están en camino de convertirse en verdaderos sanadores, no solo curadores. Están aquí preparándose para brindar ayuda a la comunidad en momentos de emergencia, dispuestos a ser un pilar de apoyo para quienes más lo necesitan. Mi experiencia como psiquiatra está sustentada tanto en mis vivencias como médico general, donde descubrí la importancia de la empatía y la comprensión en la atención de emergencias, como en mi formación en salud mental. Durante este tiempo, he tenido la oportunidad de aprender, de ver y de vivir momentos que me han marcado profundamente y que hoy comparto con ustedes. Mi intención es que esta conferencia sea un espacio para reflexionar y conectar desde las experiencias, no solo desde el conocimiento teórico, y que juntos podamos acercarnos más a la comprensión de lo que significa realmente brindar primeros auxilios psicológicos. Así que hoy quiero hablarles desde mi propia historia, desde lo que he aprendido, y espero que algo de lo que comparta aquí pueda servirles en su camino como futuros profesionales y sanadores. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Recuerdo que hace más de una década, cuando todo esto era apenas una idea, pensé en la importancia de abordar temas de primeros auxilios psicológicos. Surgió en mi mente como una respuesta necesaria ante las experiencias de trauma y los problemas que enfrentamos en nuestro entorno, en la familia, en la comunidad. Todos, en algún momento, pasamos por situaciones que nos marcan y nos dejan vulnerables. Pensé que deberíamos estar preparados para esos momentos, no solo física, sino también mentalmente. Al iniciar mi práctica en medicina rural, organizaba eventos y congresos para entrenar a los médicos en técnicas de socorrismo y defensa civil. Fue allí donde percibí una gran falta de atención a la salud mental, incluso en situaciones de emergencia. Noté que, en esas circunstancias, el ser humano puede desplegar diferentes personajes: el que actúa en primera persona y está seguro de sí mismo, el que proyecta su conocimiento hacia otros y el que observa desde una distancia casi objetiva, como si fuera un espectador. Cada uno de estos roles puede influir en cómo respondemos en un momento crítico. Algunas personas, frente a una crisis, se dejan llevar por el impulso, la imprudencia o la desesperación. Lo sé bien, porque también he vivido esa sensación de actuar de manera automática, sin pensar demasiado, como si una fuerza interior guiara mis movimientos. Pero la clave es entender que, aunque actuemos automáticamente, debemos tener un protocolo interno, una estructura mental que nos permita enfrentar la situación con seguridad. Recuerdo, en una de mis primeras experiencias, un entrenamiento donde 3 compañeros reaccionaron de forma distinta ante un incidente. Uno se paralizó, otro se mostró violento y el tercero casi rompió en llanto. Me hizo reflexionar sobre cómo cada uno enfrenta el miedo de manera distinta, dependiendo de las experiencias previas y del estado mental en el que se encuentra. En esos momentos, comprendí que no solo era cuestión de tener habilidades técnicas, también necesitábamos estar preparados psicológicamente. Durante esos años enfrenté muchas situaciones en las que debía apoyarme no solo en mi conocimiento, sino en mi capacidad para mantener la calma y la claridad. Recordé cómo, en la universidad, nos organizábamos para aprender primeros auxilios, formando grupos de socorrismo y rescatismo. Esos aprendizajes me enseñaron que, en una emergencia, debemos actuar sin dudar, pero también ser conscientes de nuestros propios límites. A medida que profundizaba en la práctica, comprendía que los primeros auxilios psicológicos no tienen un manual tan claro y establecido como los físicos. No existe un ABC para calmar a una persona en shock o consolar a alguien que ha perdido un ser querido.
Los primeros auxilios psicológicos requieren de empatía, de saber escuchar y de comprender que, muchas veces, el simple hecho de estar presentes y brindar nuestro apoyo es suficiente para aliviar el dolor de alguien más. En una ocasión, mientras atendía a un paciente que había sufrido una fuerte caída, vi cómo los demás se agrupaban alrededor, cada uno con una reacción diferente. Algunos querían ayudar, otros miraban con preocupación y algunos simplemente observaban sin saber qué hacer. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que todos estamos en constante aprendizaje. Podemos conocer muchas técnicas y procedimientos, pero lo fundamental es tener la capacidad de conectar con el otro y brindarle seguridad. Es cierto que actuar en una emergencia requiere preparación. Necesitamos estar listos, no solo físicamente, sino mentalmente. En esos momentos, las palabras pueden ser secundarias. El contacto humano y la presencia serena son, muchas veces, lo que realmente marca la diferencia. A veces, solo se necesita una mirada o un toque en el hombro para que alguien se sienta acompañado en su dolor. A lo largo de los años, he aprendido que cada persona enfrenta las crisis de manera distinta. Para algunos, el dolor se convierte en una oportunidad de crecimiento. Para otros, es una carga que llevan consigo por siempre. Y es allí donde entra la importancia de los primeros auxilios psicológicos. Estar preparados para apoyar a quienes sufren, pero sin olvidar que también necesitamos cuidar de nuestra propia salud mental. No podemos ayudar a otros si nosotros mismos estamos desequilibrados o dominados por el miedo. La experiencia me ha enseñado que no debemos tratar de arreglar todo. A veces, simplemente estar presentes y permitir que el otro exprese su dolor es suficiente. Los primeros auxilios psicológicos no siempre requieren de palabras o de grandes gestos. A veces, basta con escuchar y sostener un espacio seguro para que el otro pueda expresarse. Es en esos pequeños actos donde reside la verdadera esencia de esta práctica. En otro momento, estando en una situación de emergencia, recuerdo cómo los protocolos y la disciplina que habíamos aprendido en los entrenamientos parecían desaparecer para algunos. Observé cómo uno de mis compañeros, frente a una situación que debía enfrentar con calma, fue tomado por el pánico. Otro, en cambio, comenzó a actuar de manera impulsiva y sin control, mientras que un tercero simplemente se quedó inmóvil, paralizado ante lo que ocurría. Esa escena me hizo comprender la importancia de tener una preparación integral, donde el conocimiento técnico se combina con la estabilidad emocional y la empatía. Así como todos nosotros necesitamos prepararnos físicamente para actuar en una emergencia, también debemos prepararnos mentalmente. La mente juega un papel crucial, tanto para quien da los primeros auxilios como para quien los recibe. En situaciones de crisis, el estrés y el miedo pueden apoderarse de nosotros, y es allí donde nuestro autocontrol y nuestras habilidades emocionales se ponen a prueba. Es vital que aprendamos a ser conscientes de nuestras emociones y que sepamos canalizarlas de una manera que no solo nos permita ayudar, sino también protegernos a nosotros mismos. He visto que muchas veces se asume que, como profesionales de la salud, estamos automáticamente listos para cualquier situación, pero la realidad es otra. Por mucho que estudiemos y practiquemos, cada situación de emergencia trae consigo sus propios desafíos. Aprendí que el verdadero conocimiento no solo se basa en lo que sabemos hacer, sino en nuestra capacidad para adaptarnos y mantener la calma, incluso en los momentos más difíciles. Esa serenidad y capacidad de adaptación son, en sí mismas, herramientas poderosas en los primeros auxilios psicológicos. Uno de los mayores desafíos en este tipo de auxilio es enfrentar la reacción de los demás, que a menudo reflejan nuestra propia vulnerabilidad y miedos. Me di cuenta de que, cuando actuamos en una emergencia, también estamos en constante diálogo interno, cuestionando cada paso, cada decisión y proyectando nuestras propias inseguridades.
Esto es algo que he aprendido a gestionar con el tiempo, comprendiendo que no siempre podemos controlar las situaciones, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas. En momentos críticos, suelo recordar que el autocontrol es clave. La persona a la que estoy ayudando necesita que le transmita seguridad y calma, y para ello debo ser capaz de controlar mis propios impulsos. He aprendido que, en una emergencia, la tranquilidad es contagiosa. Al igual que el pánico, la calma también se puede transmitir. Cuando somos capaces de mantenernos serenos, estamos facilitando un espacio en el que la persona afectada puede sentirse contenida y comprendida. A lo largo de mi carrera, he descubierto que los primeros auxilios psicológicos son, en realidad, un acto de generosidad. No se trata solo de hacer lo correcto desde un punto de vista técnico, sino de estar realmente presentes para el otro. Esto implica escuchar sin juzgar, acompañar sin imponer y, sobre todo, tener la humildad de reconocer que, muchas veces, lo que el otro necesita no es una solución inmediata, sino alguien que le permita expresar su dolor o su miedo. Muchas veces, en situaciones de crisis, no es el conocimiento técnico lo que marca la diferencia, sino nuestra capacidad de conectar con el otro. Cuando alguien está atravesando un momento de desesperación, las palabras pueden ser inútiles, pero nuestra presencia y nuestra disposición para escuchar pueden ser el apoyo que esa persona necesita para encontrar un poco de alivio. A veces, el simple hecho de estar allí, de ofrecer un hombro o una mano, puede ser suficiente para ayudar a alguien a sobrellevar el dolor o el miedo que está experimentando. El tiempo y la experiencia me han enseñado que la verdadera fortaleza en los primeros auxilios psicológicos radica en la capacidad de aceptar nuestras propias limitaciones. No siempre podemos aliviar el dolor de los demás o resolver sus problemas, pero podemos acompañarlos y ofrecerles un espacio seguro donde puedan expresar lo que sienten sin temor a ser juzgados. Esta es una lección que he aprendido a valorar profundamente y que intento aplicar en cada situación de emergencia en la que me encuentro. Al final, he llegado a la conclusión de que los primeros auxilios psicológicos son una práctica de humildad y empatía. Requieren que nos despojemos de nuestras propias expectativas y que nos centremos en el bienestar de la otra persona, aceptando que no siempre podremos cambiar lo que está sucediendo, pero que sí podemos ofrecer nuestra compañía y comprensión. Y en muchos casos, eso es todo lo que alguien necesita para encontrar la fortaleza necesaria para seguir adelante. A medida que continuaba mi recorrido profesional, me fui dando cuenta de algo fundamental. Los primeros auxilios psicológicos no son solo para la persona que sufre un accidente o un evento traumático. También son una herramienta para nosotros mismos, los que estamos ahí para ayudar. ¿Cómo podemos brindar apoyo emocional si no somos capaces de cuidar nuestra propia salud mental? Entendí que no podemos salvar a alguien si nosotros mismos estamos atrapados en un conflicto interno, o si no, estamos en paz con nuestras propias emociones. A veces, recordando experiencias pasadas, siento cómo la mente puede jugar en nuestra contra, haciendo surgir pensamientos de inseguridad o miedo. He experimentado esos momentos de duda, donde una parte de mí se pregunta si realmente estoy preparado para enfrentar la situación, si podré manejar las emociones que van a surgir, tanto en la otra persona como en mí mismo. Es entonces cuando me doy cuenta de que mi preparación emocional es tan importante como el conocimiento técnico que poseo. No puedo evitar reflexionar sobre las veces en que, en medio de una emergencia, me he encontrado dialogando conmigo mismo, cuestionando cada uno de mis movimientos y decisiones. Me he dado cuenta de que esta conversación interna puede ser tanto una aliada como un obstáculo. Puede ser una guía que me permita actuar con prudencia, o puede convertirse en una fuente de dudas que me paraliza. He aprendido, poco a poco, a escucharme sin dejarme dominar por esas inseguridades, aceptando que, aunque el miedo esté presente, no tiene que dictar mis acciones.
Cada situación que he vivido ha sido una lección de humildad. He aprendido que no soy invencible, que no siempre puedo controlar lo que ocurre, y que el dolor y la pérdida son parte de la vida. He aprendido también a no juzgarme con dureza cuando algo no sale como esperaba. En lugar de ello, intento analizar cada experiencia para mejorar, para entender mis propias reacciones y, sobre todo, para ser más empático con aquellos a quienes ayudo. Con el tiempo, me he dado cuenta de que los primeros auxilios psicológicos no se tratan de tener todas las respuestas o de encontrar la manera perfecta de ayudar a alguien. A veces, simplemente se trata de estar allí, de ser una presencia estable y reconfortante en medio del caos. Me he convencido de que la verdadera fuerza de los primeros auxilios psicológicos radica en la capacidad de aceptar el dolor, tanto el propio como el ajeno, y de no permitir que el miedo nos aleje de nuestra misión de ayudar. En situaciones de crisis, he aprendido que la compasión es tan importante como la destreza. La compasión me ha permitido conectarme con las personas en un nivel más profundo, dándoles la seguridad de que no están solas, de que alguien se preocupa por ellas y está dispuesto a acompañarlas en su dolor. Y esa conexión, esa humanidad compartida, es lo que en verdad puede ayudar a alguien a encontrar un respiro en medio de su sufrimiento. También he comprendido que parte de ser efectivo en los primeros auxilios psicológicos es aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control. No siempre podremos salvar a todos, no siempre tendremos la solución adecuada, pero podemos brindar nuestra presencia, nuestra empatía y nuestra comprensión. Podemos ser un pilar en el que otros se apoyen, aunque sea por un momento, en su proceso de enfrentar lo que están viviendo. Al reflexionar sobre todas estas experiencias, me doy cuenta de que los primeros auxilios psicológicos no son solo una técnica o un conjunto de pasos a seguir. Son, en realidad, una actitud de vida, una manera de estar presente para el otro y para uno mismo en los momentos de mayor vulnerabilidad. Son un recordatorio de que, a pesar de nuestras limitaciones, siempre podemos hacer algo para aliviar el sufrimiento ajeno, aunque sea con un simple gesto de amabilidad o una palabra de aliento. He aprendido que la verdadera esencia de los primeros auxilios psicológicos es la conexión humana, la disposición para escuchar y la humildad de reconocer que no siempre podremos arreglarlo todo. Pero lo que sí podemos hacer es estar presentes, brindar apoyo y acompañar a quien lo necesita en su dolor. Y eso, en muchos casos, es el mayor consuelo que alguien puede recibir. En última instancia, los primeros auxilios psicológicos son un acto de entrega, una manera de servir al otro desde el corazón, reconociendo que todos compartimos la misma fragilidad y humanidad. Y en esa conexión, en esa entrega, encuentro el verdadero sentido de lo que significa ayudar.